pie y vamos a continuar alabando al Señor con la alabanza a Cristo, solo a Cristo. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. Me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria, Él es mi Rey. A Cristo he solo a Cristo, yo adoraré. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. Porque Él me ha dado la victoria. Porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria, Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Amén. Y siguiendo en pie vamos a entonar el himno La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De barras escapó Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el
venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Muchas gracias. Bien, como veíamos en la lectura bíblica, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. En Corintios 15, 1 Corintios 15, se nos dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y aún estaríamos en nuestros pecados. En el versículo 20 de 1 Corintios 15 se nos dice, pero en realidad Cristo resucitó y primicia de los que resucitaron fue hecho. El tema de hoy es los hechos que rodearon la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y el texto se encuentra en Mateo 27, 65, donde se lee, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el privilegio de tener la palabra, por el privilegio de tener las Escrituras a través de las cuales usted nos habla, a través de las cuales usted nos exhorta, a través de las cuales, Señor, usted nos enseña cuál es su voluntad, qué es lo que tenemos que hacer para nuestro bien, para tener de usted las bendiciones y qué cosas tenemos que dejar de lado para no contrariarlo a usted, para no causarle dolor. Padre Celestial, ayúdenos que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, en nuestras mentes, y si hubiera alguien sin Cristo, que se dé cuenta de la necesidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. En realidad, cuando nuestro Señor murió, la Biblia nos habla de que fue descolgado de la cruz y fue enterrado. No solamente enterrado de una manera común, sino de una manera muy particular. Dice la Biblia que fue puesto en una tumba que aún nunca había sido ocupada, ¿ya? Y con una gran piedra se cerró la entrada de la tumba. Inmediatamente dice la Biblia que los fariseos, los sacerdotes, acudieron al gobernador romano, a Pilato, y pidieron permiso para sellar aquella roca y custodiar la tumba. Se dice que esa roca pesaba más de 1 tonelada. Difícil era que se pudiera mover así como así, pero así todos querían que eso fuera sellado. ¿Cuál era la razón? Bueno, en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 62, se señala lo siguiente. Al día siguiente, estamos hablando después de haber sido puesto en la tumba el Señor Jesucristo, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos, ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose al Señor Jesucristo, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Yo no sé a qué error se referían ellos, al hecho de no asegurar la tumba o al hecho de saber que habían condenado al Hijo de Dios. ¿Ya? Bueno, los enemigos del Señor
como siempre lo hacían en las crucifixiones, porque el Señor Jesucristo sabemos que no fue el primero ni el único que fue crucificado, sino que a los delincuentes los crucificaban. ¿Ya? Y siempre planeaban que los perros se comieran todo aquello podrido que caía de la cruz, porque se dejaban a los muertos ahí. ¿Ya? Pero, aunque ese era el destino típico de un criminal, y aunque el Señor Jesucristo fue puesto ahí como si fuera un criminal, como le decía recién, Él fue tratado de una manera distinta al ser bajado de la cruz. En Mateo 27, los versículos 57 al 61, nos dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José de Arimatea el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Hasta los ladrones que estaban al lado del Señor Jesucristo reconocían que Él era justo. De hecho, uno de ellos le recriminó al otro diciendo, bueno, nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre es justo. ¿Ya? Y ese ladrón reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Y le dijo, cuando vengas en tu reino, ¿no es cierto?, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? No se necesita nada. No se necesita ninguna otra cosa sino depositar la fe en Cristo para ser salvo. No se necesita pertenecer a una iglesia, no se necesita hacer algo porque ya todo fue hecho por Cristo con su sacrificio en aquella cruz. Sin embargo, si se quiere crecer en la vida cristiana, uno tiene que aprender. Y uno aprende por medio de la enseñanza de la iglesia. ¿Ya? La iglesia cobra una importancia muy grande, porque el Señor Jesucristo, la Biblia dice en el libro de Efesios, dio su vida por la iglesia. ¿Ya? Así que para Él, el grupo de cristianos que han creído en Él, que se han bautizado, ¿ya? y que están procurando dar a conocer el mensaje del Evangelio, es importante. ¿Ya? No hay que menospreciar la iglesia del Señor. ¿Ya? Pero aquí dice que Él fue tratado de una manera especial después de ser sacado de la cruz. ¿Ya? Por otro lado, no nos olvidemos de quienes estaban alrededor de la cruz. ¿Ya? Quienes llevaron al Señor Jesucristo a través de las calles de Jerusalén para que Él fuese puesto en el Gólgota. Estaba rodeado por soldados romanos. ¿Ya? Y la Biblia nos habla de la fiereza de los soldados romanos. Y la historia nos cuenta de cuán fieros eran ellos. ¿Ya? Se consideraban valientes. Sin embargo, vamos a ver que mucha de esa valentía tenía que ver con el castigo que se les infringía a ellos si no obedecían las órdenes. ¿Ya? Eran valientes, pero bajo apercibimiento de castigo. Lo primero que resulta raro de esto es cómo es posible que los jefes de los sacerdotes y los fariseos se acordaran de la profecía que el Señor Jesucristo había dicho, ¿ya? Mientras que los discípulos arrancaron y se escondieron. Si ustedes se fijan en las palabras de los sacerdotes cuando llegan donde Pilato le dicen, mire, nosotros nos acordamos que él dijo que iba a resucitar al tercer día. Ahora, ¿por qué los apóstoles estaban tan asustados? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué no se acordaron de aquello? Sino que los sacerdotes, los fariseos lo tenían bien claro. Ahí en el versículo 62 y 63 de Mateo 27 dice, ¿no es cierto?, al día siguiente, después de la preparación,
se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ahora, otra cosa que llama la atención es por qué los jefes de los sacerdotes consideraron que los discípulos eran más valientes de lo que eran en realidad. Ellos dijeron: van a venir y se van a robar el cuerpo. Pero la realidad, ¿cuál era? Estaban escondidos. ¿Ya? En ningún caso se les pasó por la cabeza robarse el cuerpo, sino que estaban escondidos por miedo a los judíos. ¿Ya? Pero los sacerdotes creían que tendrían el coraje de robar el cuerpo para difundir una mentira. Por eso dijeron ahí en Mateo 27:64, manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Asegurémonos que no se van a robar esto, porque el postrer error puede ser peor que el primero. Ahora, ¿piensan ustedes que los sacerdotes creían que Jesús podía resucitar? Yo pienso que sí. Yo creo que ellos, con todo lo que vieron en el Señor Jesucristo, creían que eso era una factibilidad. ¿Ya? No que los discípulos fueran tan valientes, sino que ellos creían que iba a ser real la resurrección del Señor. Pero si no lo creían, ¿por qué estaban tan atentos a lo que el Señor dijo? ¿Ya? Nos acordamos que Él dijo que al 3er día resucitaría. En Mateo 27:65 se menciona por última vez a Poncio Pilato en la Biblia. Cuando él dice: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Todos hemos visto películas, ¿no es cierto?, durante Semana Santa acerca de la crucifixión del Señor y el rol que jugó Pilato. Hasta la mujer de Pilato sabía que Cristo era inocente. Ahora yo pienso, si una persona en aquella época estaba frente a Cristo, no sentía nada, lo veía solamente como un hombre, no había nada dentro de la persona que pudiera darle cuenta a esa persona que lo que Cristo decía era cierto. Si hasta los demonios, ¿no es cierto?, hasta los demonios sabían quién era Él. Y hermanos, los demonios no son omniscientes, por si acaso. Así como Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo. Pero en esta interacción entre Dios el Hijo y una persona común y corriente se producía algo. Si hasta nosotros podemos, cuando nos encontramos con alguien en la calle, hay algo dentro de nosotros que nos dice que esa persona también es cristiana. ¿Les pasa o no les pasa? Será en la forma en que esa persona mira, la forma en que esa persona habla, ¿ya? Pero algo tiene que haber sucedido en la interacción entre Cristo y Poncio Pilato. ¿Habrá pensado durante todo ese día Pilato en Cristo? ¿Creen que algún día se pudo olvidar Pilato de ese encuentro con Cristo? Por más que él se lavara las manos, ¿no es cierto?, diciendo yo estoy libre de esta sangre inocente, Pilato se condenó al no creer en Cristo. ¿Ya? Y eso lo tiene que entender la gente. Siempre existe esa posibilidad. Cuando se escucha el Evangelio, cuando se presenta a Cristo como Señor y Salvador, se pone al individuo frente a una disyuntiva
la persona tiene que decidir si cree o rechaza a Cristo. Si cree, es salvo. Si lo hace de todo corazón, ¿no es cierto? Pero si rechaza a Cristo, la Biblia dice que ya está condenado. ¿Ya? Así como él, ¿no es cierto? Bajo la predicación del Evangelio, el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano, le dijo a Pablo. Y por lo que nos dice la Biblia, en ninguna otra parte Agripa tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo. Y ese por poco lo condenó. La persona que escucha el Evangelio tiene que tomar una decisión. Cristo no murió en vano. Cristo no fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por nada. Cuando una persona rechaza a Cristo, está teniendo por inmunda la sangre que Cristo derramó en esa cruz. Y ese es el único pecado que no tiene perdón, rechazar a Cristo, como le pasó a Pilato. Pensemos ahora un poquito en los soldados romanos. ¿Cómo se habrán sentido, no es cierto?, cuando se les asignó cuidar un cuerpo sin vida? Yo creo que ellos pensaron que era una orden extremadamente fácil de cumplir. ¿Ya? Era algo que posiblemente para ellos no tenía ninguna trascendencia. Pero piensen en la experiencia que tuvieron ellos. Ahora, conociendo cómo eran los soldados romanos, estos no eran pretorianos, eran soldados comunes y corrientes, ¿ya? Pero que se les asignó una labor. Si ellos se quedaban dormidos, ¿ya?, iban a sufrir un castigo. Por lo tanto, ellos velaron durante el tiempo en que se les asignó la tarea de cuidar el cuerpo de Cristo que estaba en esa cruz, ¿ya? Pero la Biblia nos dice que en el momento de la resurrección, que ocurrió en la alborada de ese primer día de la semana, estamos hablando del domingo, ¿no es cierto? Para los judíos el domingo es el primer día de la semana, el séptimo día es el sábado. Y el domingo, en la madrugada del domingo, dice la Biblia en Mateo 28:4, y de miedo de él, dice, los guardas temblaron y quedaron como muertos. ¿Miedo de quién? Del ángel. ¿Ya? Porque se apareció un ángel en ese momento. ¿Ya? Ahora, en lenguaje médico, ¿cómo se podría describir el estado de los soldados? Un médico nos podría decir, es un shock que tuvieron estas personas. ¿Ya? Estaban traumatizados por lo que les tocó ver. No se olviden que estaban despiertos. Esto no era un sueño, es algo que ocurrió en realidad. Y dice que ellos quedaron estupefactos, muertos de miedo, en estado de shock. Lo que les sucedió a ellos, ¿ya?, es que fueron testigos presenciales del mayor hecho de la historia, que es la resurrección de Cristo. Este capítulo 28 del libro de Mateo proporciona un detalle absoluto de los eventos que rodearon la resurrección de nuestro Señor, incluyendo el destino de los guardias que estaban apostados en la tumba de nuestro Señor Jesucristo. La experiencia y las acciones posteriores de estos guardias son importantísimos, ¿ya?, para entender las implicaciones más amplias que tuvo la historia de la resurrección. Después que fue crucificado Cristo, los principales sacerdotes y los fariseos temieron, ¿ya?, que Cristo resucitara. Inventaron de que podía ser robado el cuerpo.
con el propósito de afirmar posteriormente que se había cumplido la profecía de la resurrección. Por eso fueron a pedirle a Pilato que cuidara la tumba. Estas medidas, ¿no es cierto?, estaban dispuestas para evitar cualquier manipulación del cuerpo del Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy, fíjense, hay gente que dice que el cuerpo del Señor Jesucristo fue sacado de allí, enterrado en otro lado. Y de hecho dicen algunos, ¿no es cierto?, del National Geographic, que encontraron el cuerpo de Cristo. Eso era lo que querían los sacerdotes al hacer toda esta manipulación. ¿Ya? Fíjense en Mateo 28, del 1 al 4. Dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Eso nos dice que ningún cristiano estuvo cerca de la tumba previo a este hecho. Las primeras que fueron, ya fueron María Magdalena y la otra María. Dice: y aquí hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y vino, dice, y removió la piedra y se sentó sobre ella. Mientras María Magdalena y la otra iban al sepulcro, se produjo esto. Los soldados vieron a este ángel y quedaron muertos de miedo, porque no era algo natural. Los soldados romanos estaban acostumbrados a cualquier cosa. A cualquier cosa. Eran personas que estaban curadas de espanto de lo que puede ser la crueldad o la maldad. Pero nunca habían tenido una experiencia como esta. ¿Ya? Que un ángel descendiera del cielo y quitara del medio la piedra. Y se sentó sobre la piedra, dice. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. ¿Cómo se alumbraban en aquella época? Con lámparas de aceite, con antorcha. Imagínense cómo reaccionaron al ver este tipo de luz. El resplandor que significaba que esta presencia angelical estuviera en ese lugar. Sin duda tuvieron miedo. ¿Ya? Y de miedo de él, dice, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Soldados romanos, experimentados, tuvieron un encuentro sobrenatural. Y esto los paralizó. Un terremoto, la presencia de un ángel, fueron manifestaciones abrumadoras del poder divino. ¿Ya? La Biblia los describe como muertos. Yo, gracias a Dios, no he tenido nunca una experiencia en que me haya asustado tanto y que haya quedado paralizado, excepto en un sueño, ¿no es cierto? En los sueños uno trata de arrancar y no puede estar, pero esto no fue un sueño, fue una experiencia real, ¿ya? Estaban incapacitados de reaccionar o impedir que el ángel quitara la puerta. Fíjese, ellos estaban comisionados a vigilar el sello de esa roca. Nadie podía tocar ese sello, bajo apercibimiento de castigo. Pero llega este personaje y quita la roca y ellos no fueron capaces de ir a impedirlo. Después de la proclamación del ángel a las mujeres de que Jesús había resucitado, porque el ángel les dijo, ¿ya? Dice que las mujeres corrieron para informar a los discípulos que el Señor había resucitado. Si uno lee ahí, no le creían mucho. ¿Ya? Algunos partieron corriendo para ver si era esto cierto. ¿Ya? Mateo 28, del 11 al 15,
proporciona esos detalles. Dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Mientras ellas iban a avisar a los discípulos, los soldados, ¿ya?, fueron a avisarle a los sacerdotes lo que habían presenciado, lo que había acontecido. Y reunidos los ancianos, tuvieron un consejo, ¿no es cierto? ¿Pero creen ustedes que los soldados se asomaron dentro de la tumba antes de huir? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para confirmar de que ya no estaba el cuerpo. Ahora, ¿cómo creen ustedes que los jefes de los sacerdotes reaccionaron frente al reporte de los soldados? Ahora, escuchen bien esto. Los soldados fueron a explicar lo que había sucedido a los sacerdotes. ¿Ya? ¿Por qué no fueron a sus propios jefes? ¿Por qué no fueron al centurión que estaba a cargo de ellos a decirles, mire, nos robaron el cuerpo? Pasó esto, vimos una luz. Y un ángel corrió la piel. No le habría creído. Fueron a los sacerdotes y le dijeron esto. Ahora, los sacerdotes cuando escucharon el relato, dice, tuvieron consejos, ¿sí? Conversaron acerca de lo que había sucedido. Seguramente dijeron, fue cierto. ¿No es cierto? Ese fue un ángel. Por lo que nos describen los soldados. ¿Quién más podía correr la piedra? ¿Por qué tenía ese resplandor que nos describen ellos? Así que tiene que haber sido cierto. ¿Ya? Y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Es decir, sobornaron a la guardia, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ellos escucharon lo que los soldados romanos dijeron que había pasado. Entendieron en su interior la verdad. Así que decidieron esparcir la mentira. Ahora, ¿los sacerdotes castigaron a los soldados por lo que había sucedido? No. Fíjense, dice el versículo 15, y ellos, tomando el dinero, ¿ya?, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La maldad, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios siempre cambia las cosas para bien. Dios siempre cambia las cosas para bien. Ahora, ¿qué fue lo que convenció a los sacerdotes? Para que creyeran que Jesús había resucitado. El testimonio de los soldados. Eso convenció a los sacerdotes. ¿Ya? Por eso que decidieron cambiar la historia. Satanás siempre busca cambiar la verdad por la mentira. Pero hermanos, siempre la verdad sale a la luz. Yo creo que cualquiera de nosotros que hubiese estado escuchando el relato de los soldados habría creído que el Señor resucitó. ¿Verdad? Pero en todo esto que tramaron los sacerdotes con los soldados hay una gran inconsecuencia. Ellos le dijeron, para sobornarlo, le dieron plata para que ellos dijeran, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron, estando nosotros
dormidos. Ese es un error grande. La guardia no podía dormirse. Hasta en el día de hoy, si un soldado está de guardia y se duerme en su guardia, es castigado. Es castigado. Entonces, los soldados los sacerdotes, para que los soldados aceptaran el dinero y dijeran la mentira, les dijeron en el versículo 14, 28-14, fíjense lo que dice la Biblia. Dice, y si esto lo oyera el gobernador, si Poncio Pilato se entera de esto, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Era tan grave lo que habían hecho ellos. Si se quedaban dormidos y permitían que se robaran el cuerpo, que seguramente les iba a costar la vida. La Biblia nos habla del carcelero de Filipos, por ejemplo. ¿Ya? Cuando vino el terremoto y el carcelero pensó que todos se habían arrancado, ¿qué iba a hacer? Se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque era su responsabilidad impedir que los presos se fueran. Entonces Pablo dijo, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. ¿Ya? Las cosas eran bien serias cuando se le encomendaba a alguien una labor. Y en este caso eran soldados que tenían que cuidar el cuerpo, no podían dormirse. Pero la mentira necesitaba que ellos dijeran que se habían quedado dormidos. De otra manera habría habido una lucha. Y más de algún discípulo habría muerto, ¿no es cierto?, tratando de sacar el cuerpo de Cristo. Entonces tenían que estar dormidos. Pero si se quedaban dormidos, podían ser castigados por el gobernador. Entonces los sacerdotes le dan la seguridad diciendo, no se preocupen, si él sabe esto, nosotros los vamos a poner a salvo a ustedes. Pero digan la mentira. Mentira que dice la Biblia se ha extendido hasta el día de hoy. Sin embargo, después de todos estos eventos, aquellos discípulos miedosos, aquellos discípulos que no creyeron que Cristo iba a resucitar, ¿ya? ¿Se acuerdan de los discípulos que iban camino a Emaús? ¿Por qué están tan tristes?, le dijo el Señor. No conocieran a Cristo resucitado. ¿Por qué están tan tristes? No, es que nuestro Señor se murió. Se murió. No creyeron que Cristo iba a resucitar. Sin embargo, después de estas cosas, esos discípulos cobardes se transformaron en discípulos valientes. ¿Ya? Y empezaron a declarar por todas partes que Cristo había resucitado, a pesar de la persecución que vino en contra de ellos. Ahora, uno podría pensar, bueno, ¿y por qué los sacerdotes después de todo esto no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? Fíjese lo que dice Lucas 16:31. El episodio aquí es entre el rico y Lázaro, ¿no es cierto? Se murieron los dos. Uno se fue al seno de Abraham, Lázaro, y el rico se fue al infierno. Y estando en el infierno le pedía a Lázaro que viniera a ponerle un poco de agua en la lengua porque él estaba en un tormento. Y quería que alguien del cielo fuera a avisarle a sus parientes para que ellos no fueran al mismo lugar. Y en Lucas 16:31 se le dice a este hombre, ¿no es cierto?, por parte de Abraham. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Ya? Si no creen en el Evangelio, no se van a persuadir, aunque un muerto les dijera que Cristo salva. Los sacerdotes, aunque sabían la verdad, no estaban dispuestos a reconocer a Cristo como Dios en su corazón. Muchas veces la ideología produce eso. Son
tan presos de una ideología, de una religión, que no son capaces de reconocer la verdad. Por eso, hermanos, la religión no es la solución. La religión es el intento del hombre para llegar a Dios. Pero la verdad es que Dios vino al hombre. ¿Ya? Ninguna religión salva. Lo único que salva es un encuentro personal con Cristo. Creer que es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que fue crucificado por nuestros pecados, que murió, que fue enterrado, como dicen las Escrituras, pero que al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. ¿Ya? Y esa resurrección valida a Cristo como el Hijo de Dios. El único, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ya? El Señor dijo en Juan 10, 17 al 18, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Cristo se entregó voluntariamente al sacrificio. Fue el Cordero Pascual. Lo que por años ya se tipificó matando un cordero el día de la Pascua, que conmemoraba la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Faraón. ¿Ya? Aquel día en que los judíos tenían que sacrificar un cordero y tomar la sangre de ese cordero y ponerlo en los dinteles y en los pilares de la puerta, para que cuando pasara el ángel de Jehová matando a todos los primogénitos, al ver la sangre pasara por alto. Eso es la Pascua, pasar por alto nuestro pecado. Y ese cordero era un tipo del Cordero de Dios, que es Cristo. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que cualquiera que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se hizo todo lo posible por desvirtuar la resurrección del Señor Jesucristo, lo que es la piedra angular del cristianismo. Pero todo fue en vano. Fue inútil en aquel entonces y sigue siendo inútil el día de hoy tratar de ocultar la resurrección. No es difícil de entender. Él pudo escapar de esa muerte. Y él dijo, ¿no creen ustedes que si yo pidiera al Padre nos mandaría legiones de ángeles? Él podría haber borrado de la faz de la tierra a Roma y a todos sus soldados. Pero no. Él de sí mismo se entregó. Ahora, ¿por qué tenía que suceder así? Marcos 4, 26 y 27 dice lo siguiente. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El Señor Jesucristo murió físicamente. Hay pruebas de su muerte. Nadie puede decir que él fue enterrado a medio morir saltando, sino que fue muerto en la cruz del Calvario. Y para confirmarlo se le enterró la espada, la lanza en el costado. Y la descripción es que de ese costado brotó sangre y agua. Y los médicos dicen que eso determina que una persona está muerta ya. Y fue enterrado, muerto.
Pero Él tenía el poder, dijo, de poner su vida y de volverla a tomar. Y así fue como resurrección. Así fue como resucitó. ¿Ya? Muchos no saben por qué, pero no importa, el hecho es que Él resucitó. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estaba profetizado, ¿ya?, que no iba a ser retenido por la muerte. Él mismo había dicho en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús tiene hoy un sacerdocio que es indestructible. Dice Hebreos 7:16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, refiriéndose a este sacerdocio, sino según el poder de una vida, ¿de qué tipo? Indestructible. Durante más de 20 siglos, el mundo ha hecho lo posible por desacreditar la resurrección y ha sido en vano. No pueden enterrarlo, la tumba sigue vacía. No pueden retenerlo, no pueden silenciarlo, no pueden limitarlo. Jesús está vivo, ¿ya?, completamente capaz de salvar por medio de la fe a los que se acercan a Él. Y la invitación sigue siendo simple, como el mismo Señor lo dijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y fíjense en Juan 6:45. Esto tiene que ver con el hecho de por qué a quienes el Padre me da, yo no les echo fuera. Dice, escrito está en los profetas, dijo el Señor Jesucristo, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿qué dice? Viene a mí. Dios puso en el corazón de todas las personas lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando se escuche el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, que provienen de Dios por medio de Jesucristo, y cree, ¿no es cierto? Dice, y aprendió de Él, viene a mí. Así que, hermanos, confiemos en Él. Sigámoslo, pese a que pase lo que pase. Al final, no podemos perder. Nuestra vida ha sido puesta en las manos de aquel que resucitó y tiene el poder de guardar nuestras vidas. Así que sigamos proclamando que Él vive, que Él tiene buenas nuevas, que debido a la resurrección, todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él, que es la única manera de llegar a Dios, tiene vida eterna. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias porque a través de esa resurrección validaste cada palabra que Jesucristo dijo. A través de esa resurrección nos da la esperanza de que nosotros también vamos a resucitar un día. A través de esa resurrección sellas en nuestra alma la verdad de que somos salvos por medio de la fe en Cristo. Porque creímos en Él
te creímos a ti. Porque creímos en Él, tenemos vida eterna, igual que Él. Mientras tú estás en tu casa escuchando esto, tú también tienes la oportunidad de creer en Cristo. Tú estás celebrando el día de la resurrección hoy, recordando que un día Jesucristo resucitó de entre los muertos. Bueno, esa resurrección tiene un valor incalculable. Por medio de esa resurrección, si tú crees en Cristo, tú serás salvo. Si no, si rechazas a Cristo, la Biblia dice que estás condenado. Tú tienes la oportunidad, tal como decía al principio. Cuando predicamos el Evangelio, tú estás puesto en una encrucijada. Si aceptas o rechazas a Cristo. Si aceptas a Cristo, la Biblia dice que tienes vida eterna. Tienes el perdón de tus pecados y tienes un lugar en el cielo. Si lo rechazas, la Biblia dice, ya estás condenado porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que tú decides, hoy que todos celebran que Cristo está vivo, tú puedes creer en ese Cristo vivo, pero nadie te va a obligar, tú tienes que decidirlo. Y esa decisión es eterna. Tú no tienes seguridad del día de mañana. Hoy es el día de la salvación. Acepta a Cristo. Padre Santo, damos gracias, Señor, por la resurrección de tu Hijo. Damos gracias por la salvación que hemos encontrado en Él. En el nombre de Cristo lo agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.